Finalmente vamos a dar una pincelada sobre lo que son los criterios y los riesgos microbiológicos. Como yo les decía, esto lo van a tener como actividad para desarrollar eh, en el escrito que se les va a hacer llegar, o sea que lo vamos a dejar aquí como un concepto que se entiende cuando hablamos de criterio microbiológico. Para alimentos, define la aceptabilidad de un proceso, producto o lote de alimentos, basándose en la ausencia o presencia o en el número de microorganismos, la investigación de las toxinas por unidad de masa, volumen o área. ¿Qué quiere decir? Que buscando en la bibliografía madre, Código Alimentario Argentino, eh, en todo lo que es la normativa internacional, nos va a decir cuánto es dable esperar de un microorganismo en cuestión en un alimento en cuestión. Por ejemplo, si nosotros tenemos carne molida o carne cruda de bovino, nos va a fijar cuánto debemos esperar de Escherichia coli, cuánto debemos esperar de Salmonella, cuánto debemos esperar de hongos y levaduras por gramo de producto, cómo obtener las muestras, cuántas muestras tomar y la metodología a aplicar para investigar ese patógeno. Por lo tanto, los componentes de un criterio son los microorganismos y las razones de preocupación, o sea, si ese microorganismo es letal o no es letal, si tiene gravedad, si no tiene gravedad, los métodos analíticos a emplear para buscarlo, el plan de muestreo. No es lo mismo decir en una producción de 100.000 latas analizo las 100.000, sino saber qué porcentaje de muestra voy a tener, los límites microbiológicos. Si ustedes ven, por ejemplo, en el Código Alimentario Argentino, en conservas, por darles un ejemplo, les dicen hasta tanto es dable esperar, por ejemplo, hasta 2 unidades formadoras de colonia por gramo o ausencia en 25 gramos, etc. Muy bien, aquí tienen lo que yo les decía, por ejemplo. ¿Qué parámetro queremos ver? Por ejemplo, el recuento de Escherichia coli. Nos da la técnica a utilizar, número más probable por gramo, y los criterios de aceptación. En el criterio de aceptación, obviamente, tenemos la cantidad de muestra a tomar, mínima, máxima, y en la metodología, el método universalmente aceptado para que se aplique la investigación de ese patógeno en particular. Esto es un poco, digamos, ya más específico del laboratorio, pero se los quería mostrar como para que ustedes tengan una idea de cómo valorizar, es decir, qué saber cuando le hablan de riesgo microbiológico, de criterio, a dónde ir a buscar o qué es lo que tiene que uno medianamente manejar como para dar pie a una investigación. Cuando se establece un criterio microbiológico, se deben tener en cuenta algunos factores de importancia. Por ejemplo, debemos contar con una evidencia epidemiológica de que el alimento que estamos procesando es o puede ser un vehículo o un vector significativo de una ETA, de una enfermedad que el alimento puede transmitir. Además, hay que pensar que ese alimento puede ser susceptible de ser contaminado por patógenos. Además, la probabilidad de crecimiento de esa flora patógena durante la manufactura, durante el almacenamiento, durante la distribución o durante la preparación. Tenemos que tener en cuenta si los factores que vimos
anteriormente, extrínsecos, intrínsecos, más el alimento en sí, más nuestro ambiente de trabajo, da una probabilidad cierta de que el alimento pueda terminar siendo vehículo de contaminación. Además hay que tener en cuenta el tratamiento que va a recibir ese alimento antes de ser consumido, si es listo para consumo o si es un alimento que está semiprocesado y necesita cocción o algún otro tipo de proceso antes de ser consumido por el consumidor final, valga la redundancia. Y por último, tener en cuenta la susceptibilidad de esos consumidores frente a los agentes patógenos potenciales o sus toxinas que el alimento puede incorporar. Siguiendo con la parte conceptual de lo que es planes de muestreo, tenemos que la inspección de alimentos utiliza planes de muestreo que son criterios para decidir si un lote cumple con un requisito de calidad y sanitario. No podemos nosotros manejarnos con el total de una producción X en una línea de alimentos. Por ende, tenemos que buscar la forma de obtener una muestra representativa y garantizar así el uso de procedimientos válidos cuando se analicen alimentos que necesitamos nosotros saber si se ajustan o no a una legislación vigente. Vamos a tener entonces distintos conceptos dentro de estos planes de muestreo, como el lote, que se refiere como letra N mayúscula, que es aquel conjunto de artículos de un mismo tipo procesados por un mismo fabricante en un espacio determinado bajo condiciones esencialmente iguales. La muestra, que es una N minúscula, será la porción de esos elementos tomados en forma aleatoria con el propósito de evaluar sus características. Y el plan de muestreo sea aquel procedimiento que se planifica determinando el número de elementos que deberán tomarse, el número de elementos defectuosos que se requieren para evaluar el grado de cumplimiento de un lote. Siguiendo con los planes de muestreo tenemos los atributos, que consisten en examinar unidades de producto o una característica del mismo y clasificarlas como buenas o defectuosas. La acción a tomar se decide contando el número de unidades defectuosas encontradas. La norma de base es la ISO 2859 del año 99. Por otro lado, tenemos las variables, que consisten en realizar una o más mediciones sobre el producto, de tal manera que las decisiones finales se toman sobre la base de cálculos realizados con dichas mediciones. La elección de este plan requiere conocer de antemano cómo se distribuye en la muestra esa característica a analizar. Y nos basamos en la ISO 3951-1 del año 2005. También dentro de los planes de muestreo tenemos clasificaciones de los alimentos. Como vemos en la placa, tenemos los de clase 1 que se destinan a poblaciones de riesgo y que en caso de detectarse defectos en ellos representan a su vez un riesgo grave para la salud de los consumidores, con evidencias documentadas de muerte. Esto es importante. En los de clase 2 tenemos alimentos en los que existe una probabilidad razonable de contaminación con consecuencias adversas, pero que pueden ser temporarias y reversibles. En la clase 3, como menos problemático, por así decirlo, están los alimentos que no representan un riesgo apreciable para la salud del consumidor, pero un defecto podría constituir una infracción. En tanto que la característica es una propiedad que permite identificar los elementos de un determinado lote y puede a su vez ser cuanti o cualitativa.
Como consideraciones importantes, entonces, de acuerdo a lo que habíamos hablado antes y a lo que ustedes tienen en los apuntes escritos con mayor detalle, tenemos que hay planes de muestreo por atributos, que consisten en examinar una unidad de producto, como dijimos, clasificándolas con características buenas o defectuosas. La acción a tomar es en base, como dijimos, al número de unidades defectuosas. Y obviamente, bueno, se dejan estas especificaciones abajo para que ustedes vean cuando hablamos de muestras y de ese plan de muestreo por atributos, lo que tienen que tener en cuenta con las definiciones que tenemos, tanto de tamaño de muestra como de cantidad máxima de unidades defectuosas, que nos dirán en definitiva si ese lote puede o no ser aceptado. Mientras que lo que es el plan de muestreo por variables, que dijimos que es realizando una o más mediciones sobre el producto y de los cálculos realizados con esas mediciones serán las decisiones que tomamos. Ya trabajamos con modelos probabilísticos como la desviación estándar y en base a ello es que se toman las decisiones. Esto, les repito, son cuestiones conceptuales como para que ustedes tengan la idea general de lo que significa. Obviamente que después, si quieren ahondar el tema, tendrán el apunte correspondiente y además pueden buscar la norma ISO a la que hacemos referencia aquí como para ver el detalle fino. A efectos de que vean en esta placa lo que van a interpretar luego en la tercera que viene, luego de esta, es un poco darles definiciones por medio de colores que es mucho más fácil de ver en una imagen. Por ejemplo, van a ver lo que es el número 1 en color celeste, por ejemplo, vida útil y alteración, recuentos de aerobios mesófilos, que en realidad nos dicen o nos dan una idea eh, de la buena práctica de higiene que tiene, o ya sea un servicio de alimentación, una línea de producción, etcétera. En el color verde, con el número 2, están aquellos indicadores de riesgo bajo indirecto, como por ejemplo recuento de coliformes, de Escherichia coli o de enterobacterias, que si bien son, como dice el nombre, indicadores de que hay alguna falla, porque estas bacterias viven en el tracto digestivo de un ser humano, esa contaminación no es de la gravedad que se presupone en la medida de que tengamos personas sanas que consuman ese alimento. No nos olvidemos que todo lo que sea personas que están internadas con su sistema inmunológico disminuido o que tienen alguna enfermedad de base crónica, etcétera, bueno, no va a ser lo mismo su respuesta a cualquier germen que una persona sana. Con el color anaranjado tendremos en el número 3 los patógenos de riesgo moderado directo, de diseminación limitada, que causan brotes de infección alimentaria, como por ejemplo Bacillus cereus, los Clostridium, el estafilococo dorado, los vibrios, las Yersinia y los Campylobacter. Aquí tenemos, por ejemplo, en el número 4, con un color rojo, ya los que tienen riesgo moderado directo y que tienen una diseminación extensa. Son patógenos que llevan a procesos menos graves, con baja dosis infectiva, con infecciones secundarias por contacto entre personas y que pueden diseminarse fácilmente a través de productos crudos a cocidos.
¿Cuáles son los ejemplos? Por ejemplo, la Escherichia coli, la Salmonella, con sus 0 variedades, la Shigella, y finalmente, en el quinto y último lugar, los de riesgo grave directo para la salud. Son aquellas bacterias que sí ocasionan enfermedades graves, incluso la muerte, como el Clostridium botulinum, que produce botulismo, la Salmonella typhi, la Paratyphi, la Listeria monocitógenos, la Shigella dysenterie, el Vibrio cólera y la Escherichia coli o 157H7, que es la precursora del síndrome urémico hemolítico. Bueno, y esta es la placa que yo les decía, en donde se combinan esos colores con esas categorías que habíamos hablado de riesgo para la salud del patógeno del cual estamos hablando, y lo que el Código Alimentario Argentino nos traduce como, digamos, resumen de lo que significará tomar muestras y de acuerdo a los criterios microbiológicos de que se trate y los riesgos microbiológicos de que se trate, tenemos especificada la cantidad de muestras a tomar, las variables que se usan y el tipo de análisis a efectuar en los distintos alimentos. Es un poco un resumen. Pasamos a ver ahora cómo y de qué forma puede un alimento llegar a ser contaminado o a ser vehículo de una contaminación. A guisa de dar unos considerandos generales sobre el tema de contaminación de alimentos, podemos decir que evidenció la industria alimentaria mundial un progreso notable a través del tiempo, a efectos de qué? De proteger la salud de una población mundial cada vez más ávida de alimentos, porque además crece exponencialmente, y gracias a, en parte, a esta globalización bien entendida por tratados de libre comercio y demás, tenemos que toda la reglamentación o la normativa mundial en definitiva tiende a que los productos que llegan al consumidor sean inocuos y sean de buena calidad. Esto ya está también plasmado en los principios generales del Codex Alimentarius y constituyen de por sí una base firme que nos va a garantizar o nos debería garantizar esa higiene alimentaria, por supuesto haciendo hincapié en todos los controles que hemos dado y que hemos nombrado y que vamos a seguir viendo en toda esta cadena alimentaria, partiendo de la base, por supuesto, fundacional de lo que son los análisis de puntos críticos de control. Vamos a ampliar un concepto que ya habíamos dado hace unas placas atrás, cuando hablábamos de la contaminación. ¿Qué tipo de contaminación es dable esperar en un alimento? A pesar de tener nosotros todos los cuidados para que eso no ocurra, pero pueden darse tres importantes, que son la primaria, la directa y la cruzada. La primaria, también llamada de origen, es aquella que veíamos que se producía durante esa buena práctica agrícola o buena práctica ganadera que debería estar presente en toda producción primaria del alimento durante su cultivo, su cosecha, la fabricación del alimento, el ganado, el mantenimiento del mismo, el bienestar animal, etcétera. Todos temas importantes que hacen nada más que tender a que se eviten
este tipo de contaminación alimentaria. En la actualidad también somos conscientes que a veces es difícil obtener alimentos o materias primas que nos lleguen libres de microorganismos, por lo cual tenemos como norma que es aceptable algún nivel de contaminación, pero siempre y cuando esto no conlleve un riesgo para la salud del consumidor. Por ende, lo que tratamos de establecer es que al menos no haya flora patógena involucrada. Esto dentro de la contaminación primaria o de origen. Pasando a la contaminación directa, entendemos que es quizá la vía más simple, puesto que los contaminantes nos llegan sin intermediarios. Por ejemplo, contacto de alimentos crudos con los cocidos durante el almacenamiento o el goteo de jugo de carne sobre vegetales en un refrigerador. Esto es una contaminación directa y que va quizá también un poco de la mano con la tercera, que es la cruzada, que es aquel paso de un agente microbiano o un agente químico o un agente físico desde un alimento o materia prima que está contaminada a uno que no lo está, que ya a lo mejor está listo para su consumo, con esas superficies de contacto de las que hablamos en el comienzo de esta capacitación, cuando hablábamos de contaminación cruzada, y es un mecanismo que por lo general es imperceptible, porque la transmisión normalmente es a través de una tercera persona. Y era el ejemplo que dábamos, que cuando procesamos un alimento crudo o una materia prima sobre una tabla o una superficie y luego en esa misma superficie, sin lavar ni desinfectar, aterriza un alimento que debe estar listo para su consumo y ahí se produce esta contaminación cruzada. Siguiendo con este tema de contaminación de alimentos, podemos clasificar, según la ruta elegida, a los alimentos en perecederos, poco perecederos y no perecederos, basados en parámetros propios o factores intrínsecos como su pH, la humedad o actividad de agua, el potencial de óxido de reducción, contenido de elementos nutritivos, componentes antimicrobianos, estructuras biológicas, etc. Y como cada grupo microbiano tiene sus condiciones propias y particulares para desarrollarse y multiplicarse, es importante conocer todo este metabolismo y ponerlas en contraste con el alimento que es potencialmente contaminado, para diseñar de esa forma métodos para controlar la presencia o anularlos en forma definitiva tanto en la fabricación como en el consumo final. Y aquí expresamos en esta placa un poco la conjunción que debe haber en todo lo que hasta ahora hemos venido hablando. Primero, lograr una cultura organizacional que puede definirse también como la política que va a aplicar una empresa o una planta procesadora de alimentos para con los procesos que va llevando a cabo. Esto permite que se transforme en una herramienta fundamental ese plan de análisis de puntos críticos de control, que en definitiva verifica lo que es un sistema de gestión de seguridad alimentaria. Ahora, junto a esto, o a caballo de esto, en la prevención de las ETAs, los programas de prerequisitos forman parte, según podemos ver en la última actualización de la norma ISO 22000, estos programas de prerequisitos ya forman parte de esos 7 puntos exclusivos que tenía HACCP para poder concretar
un programa funcional, un programa viable, un programa creíble, pero que además tenga sus resultados. Porque de nada sirve si la cabeza, la dirección general o la alta dirección, como dice la normativa, no toma las riendas sobre este asunto e impone estos programas con fuerza de ley. Bueno, lamentablemente todo lo que podemos nosotros estipular puede venirse abajo. Entonces, es necesario tener estos organismos bien aceitados, estos eslabones bien aceitados para que en definitiva el proceso continúe y dé los frutos positivos que esperamos. 2.000 millones de casos de diarrea se presentan en el mundo de manera anual y aproximadamente el 70% de las mismas se originan por la ingesta tanto de agua como de alimentos que están contaminados con microorganismos o sus toxinas, convirtiendo a las enfermedades de transmisión alimentaria en uno de los mayores problemas de salud pública en todo el mundo. El riesgo de transmisión de patógenos aumenta cuando los controles en las prácticas de higiene de la manipulación de esos alimentos son insuficientes. A esto se suma el incremento de las últimas décadas, tanto de brotes de origen alimentario como de microorganismos emergentes y cepas multiresistentes. Las superficies de contacto con el alimento, ya sean vivas o inertes, son uno de los factores de mayor riesgo en la transferencia de microorganismos patógenos y oportunistas. Las bacterias que se encuentran sobre la piel pueden adaptarse de tal manera que resisten tanto al lavado con jabón como de detergentes, radiación ultravioleta y baja disponibilidad de humedad. En las manos podemos encontrar más de 150 especies diferentes de bacterias, siendo las más representativas Streptococcus, Staphylococcus, Corynebacterium y Lactobacillus. Incluso se ha demostrado que bacterias involucradas en las ETAs pueden aumentar su patogenicidad coexistiendo con flora microbiana comensal de la piel. Por lo tanto, las manos son un excelente vehículo para la transferencia de agentes potencialmente patógenos a los alimentos que consumimos. Por otro lado, también se ha comprobado que el aire proveniente de sistemas de ventilación forzada, la ropa, los utensilios, etc., son fuentes de transmisión de microorganismos. Algunas bacterias involucradas en estas ETAs pueden persistir por periodos prolongados sobre superficies inertes en contacto con alimentos. Por ejemplo, géneros como Bacillus, Staphylococcus, Streptococcus, Pseudomonas y Serratias son los que pueden crecer adheridas a superficies de acero inoxidable en ambientes controlados. El problema es más grave aún cuando se trata de ambiente no controlado, como en el caso de restaurantes caseros, puestos informales de comida callejera, en donde, por ejemplo, hay un promedio del 100% de utensilios alcanzados y analizados en donde se evidenciaba la presencia de estafilococo dorado o Staphylococcus aureus, al igual que en las monedas y el dinero manipulado por los mismos vendedores, los cuales además presentaban coliformes. En países latinoamericanos, en vías de desarrollo, esta problemática persiste. Estudios realizados últimamente por la Organización Mundial de la Salud en restaurantes caseros e informales cercanos a centros comunitarios, educativos, hospitales, etcétera, evidencian una total falta de higiene en la manipulación de los alimentos. La mayoría de los peligros biológicos presentes en el producto acabado, no olvidemos que son debidos a fenómenos de contaminación cruzada. Por eso, en este estudio de la OMS de 2005, también se determinó que el 25% de los brotes de la ETA se asociaban a contaminaciones cruzadas. ¿Qué es la contaminación cruzada? Es la transmisión de microorganismos de un alimento a otro de forma directa o indirecta
que adquieren su máximo riesgo cuando se producen a partir de alimentos crudos y como consecuencia de higiene inadecuada, contaminando a los alimentos que ya están elaborados o listos para el consumo. En este caso, los posibles microorganismos patógenos se encuentran con muy pocas barreras y pueden multiplicarse hasta niveles de riesgo. Las vías de contaminación más frecuentes: manipuladores, superficies de contacto, equipos, materias primas sin procesar y los vectores. Los retiros o recall de productos alimenticios, de lotes de una línea de producción, es lo más crítico, lo más malo que puede pasar en una industria de alimentos. Por lo general, asociados a estos están los patógenos Listeria monocytogenes y Salmonella en cualquiera de sus géneros y especies. Son por lo general causados por fallas de prerequisitos, contaminaciones cruzadas dentro del proceso o posterior del proceso, por entornos de producción insalubres, por fallas en la gestión de los puntos críticos de control, cuando se producen eliminaciones de desechos en forma que no son las correctas, que no están de acuerdo a la normativa. Y junto a esto, como vamos a ver luego, la higiene, la desinfección, esa limpieza que es inadecuada, que hacen nada más que causar deterioro y contaminación de alimentos. Además, como dijimos, si a esto le sumamos una manipulación antihigiénica, el almacenamiento deficiente, el transporte deficiente y la distribución del alimento que cada vez se va volviendo más inseguro, tenemos sí la seguridad de que va a llegar contaminado o no apto para consumo al consumidor final. Así que muchas veces, como también vamos a ver, a pesar de tener todos estos mecanismos aceitados como para que funcionen como una sola entidad, así y todo podemos tener cepas resistentes que sobrevivan a limpiezas, a desinfecciones intensas y nos sigan dando positivos. Avanzando en esta capacitación de monitoreo ambiental, vamos a un tema que yo creo que es fundamental, que es un poco el distintivo de toda esta cuestión del monitoreo ambiental de patógenos dentro de la industria alimentaria, cuál es la formación de biopelículas o biofilms. Vamos a ver de qué se trata, quiénes lo producen o por qué se producen y por qué es tan difícil su eliminación. Se ha comprobado que a lo largo de toda esta historia de la microbiología, que habíamos empezado a analizar en las primeras placas, investigadores de todo el mundo han encontrado que las bacterias van creciendo de manera distinta después de su adhesión a distintas superficies, pero que en definitiva todas van formando lo que llaman biopelículas o biofilms. Mitchell y Marshall ya examinaron en 1964 los primeros estadios de formación de estas biopelículas por bacterias, diferenciando lo que es la absorción reversible e irreversible. Como ya vamos a ver en el proceso de formación de este biofilms, todas las etapas que la componen. Obviamente que a través de los años, con la llegada de nueva tecnología, del microscopio electrónico y demás, sobre todo el de barrido electrónico, las descripciones de estos biofilms han ido cambiando y las características fundamentales son las que se han mantenido y las que sabemos
como para poder enfrentar el problema. ¿De qué se trata? Ya vamos a ver que hay superficies que, aunque parezcan que no se deterioran, caso acero inoxidable, a veces son las más preferidas, por ejemplo, por Listeria, para anidar y formar una biopelícula que sea resistente. Y en esta figura un poco se resume cómo es esta producción de biopelículas. Lógicamente hay un sustrato que se compone de eh, gérmenes que son viables, a veces no viables, pero que tienen la particularidad de revestirse de polímeros que son hidrofóbicos, de tal forma que rechazan al agua y a la vez han capturado desde la fase acuosa algunos recursos que producen que este sustrato se vaya mejorando, eh, los microorganismos viables que van formando esta matriz han captado nutrientes, van estabilizando su producción. Hay una morfología que va mutando dentro de la bacteria para adaptarse a este nuevo nicho y a la vez los detritus, los iones que se van formando y demás van empezando a atacar ese sustrato para poder darle mayor protección a la bacteria en sí. Por ende, vamos a encontrar, como vamos a ver en las diapositivas más adelante, que se forman verdaderas concreciones dentro de las tuberías. Por ejemplo, en la industria láctea se la conoce como piedra de leche o piedra de la leche. El sarro que podemos encontrar dentro de las cañerías galvanizadas y demás, no son nada más ni nada menos que todas estas matrices de biopelículas que en definitiva, como les dije, constituyen nichos que son muy difíciles de erradicar una vez que están instalados. Como ya dijimos, la adhesión bacteriana se divide en dos etapas, la primaria o de atraque y la secundaria o de bloqueo. Y ese proceso de adhesión bacteriana también está controlado por una serie de variables como por ejemplo las especies de bacterias que lo componen, los factores ambientales, los productos genéticos que son esenciales y que forman parte de la misma flora que está colonizando esa vía película, y la composición de la superficie, un punto no menos importante como ya vamos a ver. Muy bien, y junto con esta fotomicrografía de una biopelícula de Listeria, tenemos otro esquema que nos hace comprender mejor la placa que vimos anteriormente. Acá tenemos dos estados de los sustratos. En primer lugar, tenemos en el punto 1, hay, como dijimos, una fase que es reversible, que es estos primeros dos puntos, donde hay una absorción de moléculas orgánicas, un acondicionamiento de la superficie, en donde van a migrar y se van a quedar estacionadas en una adhesión que es reversible toda la flora microbiana que esté por el lugar. Esto nos va a permitir su remoción fácil con un profundo eh, ataque de los sistemas de limpieza y de desinfección, pero si esto sigue progresando, pasamos al paso tercero,
donde las bacterias y ese sustrato que se iba formando al principio de moléculas orgánicas se van recubriendo de estos polímeros que van a rechazar al agua. Entonces, este biofilm o biopelícula que se está formando empieza a madurar, pasa al nivel 4 y cuando hay una maduración del mismo hay, como dijimos, una transformación de la célula bacteriana que está completamente, digamos, en simbiosis con este sustrato que la forma y lo que produce es una liberación de células patógenas al medio. Entonces, si nosotros tenemos nichos, como vamos a ver luego, dentro de tuberías o en la misma línea de producción, a los cuales no llegamos con la desinfección, o bien podemos llegar pero están a lo mejor metidos en lugares que son inaccesibles o que es muy difícil poder eliminarlos de forma definitiva, vamos a tener un problema que va a perdurar en cuanto a ese control que hacemos del monitoreo ambiental y como les dije, vamos a tener positivos dando en forma muy seguida y va a ser la eliminación muy difícil. Acá podemos ver a la derecha el sarro que yo les comentaba dentro de una válvula. Está ocupando prácticamente el 40% del diámetro de esta tubería en este sector. Y a la izquierda una fotomicrografía de esta superficie. Como ven, obviamente esto no hace falta, en este caso en particular, verlo a través de un microscopio. Esto se ve en forma macroscópica, pero fíjense hasta qué punto puede llegar a haber una contaminación que, si bien no se detecta en sus primeras fases, pero cómo puede ir progresando a lo largo de drenajes, a lo largo de tuberías, etcétera. Y aquí, hablando de drenajes, una fotografía que nos expresa un poco todo lo que habíamos hablado anteriormente. La dispersión de los microorganismos y porciones de biopelículas se ve favorecida justamente por las operaciones de limpieza. Aunque parezca un contrasentido, bueno, el aplicar agua a veces a presión excesiva, con boquillas inadecuadas, nos van a generar salpicaduras, aerosoles y toda este sustrato con la simbiosis que ha hecho con los microorganismos, obviamente que al adquirir características fenotípicas diferentes a las células originales, desarrolla también una capacidad de adaptación a aquellos desinfectantes que utiliza la industria. Pueden ir mutando. Y, como marcamos en esta foto, en el círculo rojo, la situación se ve agravada en zonas donde podemos hacer limpieza, pero, por ejemplo, en este piso observamos grietas, encharcamientos con pequeñas fisuras donde seguramente va a haber un nicho de producción de biopelículas o biofilms que seguramente terminarán contaminando la línea de producción en un futuro cercano si es que no está ya con una contaminación crónica. Y como estos biofilms o biopelículas no se ven a simple vista, por lo menos cuando están comenzando
a desarrollarse, hay una empresa que desarrolló a su vez un test, que es una espuma de color rosado que constituye una herramienta válida también, porque de forma rápida y simple nosotros podemos teñir las superficies como para poder ver la matriz del biofilm. Es decir, en aquellas superficies donde consideramos que puede haber un nicho de producción, porque a lo mejor, como en el caso de las fotografías, son lugares de difícil acceso, de difícil higiene, en donde hay roscas, en donde hay tuercas, en donde hay uñones, etcétera. Bueno, al colocar este producto, como vemos, se tiñe del color del producto en donde hay una matriz orgánica de biopelícula en formación. Esto es sobre todo muy usado en la industria pesquera, en la industria láctea, en la industria cárnica, y con esta técnica rápida visualizamos de manera efectiva esas zonas con presencias de biopelículas y establecemos desde ya un procedimiento específico para su eliminación y su control. Bueno, acá también le mostramos una fotografía en donde macroscópicamente se puede ver ya un enorme desarrollo dentro de una válvula de media pulgada de un biofilm o biopelícula. Es decir, ¿es necesario llegar a esto? Y bueno, habría que preguntarse si a veces el control es exhaustivo, si a lo mejor son lugares donde no se accede muy fácilmente, como vamos a ver después, si hay limpieza en el lugar o los equipos son desarmados para ser eh, desinfectados e higienizados en forma separada. Bueno, todo esto hace de que podamos tener estos problemas. Y en la placa siguiente van a tener un pequeño vídeo en inglés donde se va a mostrar todo el desarrollo de este tema que venimos tratando de la biopelícula o el biofilm, desde su comienzo hasta su maduración final. Y bien, como último tema de este primer módulo vamos a analizar el diseño higiénico sanitario que deben tener las plantas productoras de alimentos. Sabido es que las exigencias con respecto a la higiene que debe tener una planta de alimentos debe ser muy tenido en cuenta. Eh, por ello es que el diseño higiénico incluirá no solamente la instalación en sí, sino los equipos, los edificios, no solamente en la construcción, sino en la distribución de los mismos. Y conjuntamente con eso también la provisión de los servicios esenciales. El agua, que debe ser bacteriológicamente aceptable, los dispositivos para eliminación de residuos, los desagües o drenajes, la planificación y la instalación de los medios de limpieza y esterilización que vamos a ver en el próximo módulo, tanto de los equipos de la fábrica como de las materias primas. Y además, entre los factores de diseño higiénico sanitario que se tendrán en cuenta, citaremos la selección del emplazamiento, es decir, tenemos que saber en qué lugar va a ser más conveniente colocar o fundar una fábrica de alimentos. Se supone que va a estar alejada de cualquier potencial fuente de contaminación de todo tipo, por ejemplo. Además, ver el diseño de los edificios que van a albergar todo el equipo de procesos. Y además,
como punto importante también, el diseño y la distribución de todo el equipamiento y la aparatología que hacen a nuestra fábrica de alimentos. Y esto es fundamental, el diseño a través de un layout o un mapeo que después lo vamos a volver a repetir cuando veamos zonificación higiénica, pero ya saber de antemano antes de realizar nuestro proyecto de construir una planta de alimentos, cómo va a estar distribuida, de qué manera, cómo va a ser la circulación dentro de esta fábrica, teniendo en cuenta todo lo que estamos hablando, es decir, evitando lo más posible las zonas muertas, las zonas donde puede haber una potencial contaminación porque estamos cerca de los sanitarios, porque es una zona de paso entre zona sucia y zona limpia, dónde va a ser la entrada de los proveedores, cómo van a ser las líneas de proceso, etcétera. Esta es una imagen que nos muestra desde otro ángulo cómo es esta zonificación con sus colores, que después también vamos a ver de qué se trata, y donde se representan, por ejemplo, el acceso a la planta, el sector de oficinas, el área de recreamiento del personal, el área netamente de producción, el área sanitaria con los baños, el área de mantenimiento, las bodegas o depósitos y si esta empresa maneja, por ejemplo, materias primas, el área de producción número 1, número 2, número 3, cómo maneja las distintas materias primas que entran. Por ejemplo, si procesan al mismo tiempo frutas, vegetales, sector de carnes o sector de lácteos o sector de conservas. Es decir, el programa va a funcionar partiendo de una buena planificación, de un buen mapeo cuando empieza a desarrollarse desde cero la empresa. Y bueno, esto es un poco también lo ideal que debería tener toda fábrica productora de alimentos, que es la parte edilicia, que no siempre se condice con la realidad. Sabemos que los pisos, como las paredes, deben estar construidos de material impermeable, de buena calidad, que tenga una limpieza fácil de hacer, que no presente ningún tipo de deterioro ni rajadura, porque ya vimos que eso da la pauta de que ahí seguramente va a haber un nicho para que se produzca una contaminación. Además deben ser los pisos sobre todo capaces de soportar pesos y cargas a los cuales van a ser sometidos, resistiendo el desgaste por el uso y el trabajo pesado, sobre todo por los carros y las zorras que pueden, obviamente, durante toda la jornada, estar transitando por esa superficie. Además, como hay alimentos que pueden captar fácilmente aromas, olores y sabores de la atmósfera circundante que va a entrar en contacto con ellos mientras son procesados, tanto las áreas como las líneas de producción, como vemos en este caso, por ejemplo, de carnes que contengan pequeñas cantidades de grasa o derivados lácteos en polvo, harina, cacao, etcétera, deben tener una ventilación forzada las 24 horas del día o todo el tiempo que demande la línea de producción. Es decir, la ventilación debe ser correcta para que siempre esté el aire limpio con una humedad y una temperatura controladas. Acá vemos, por ejemplo, lo que yo les decía de los pisos, donde hay una alta transitabilidad y
puede haber un desgaste prematuro si no son de calidad tanto el material rodante como en la superficie por donde este material rueda. Y por allí, por los años 60, cuando se empezó a hablar de todo este tema del monitoreo ambiental y de los diseños sanitarios y demás, la FDA en Estados Unidos produce lo que se llamaron los 7 principios, que pasaron con el tiempo a ser 9, fundamentales para diseñar en forma higiénica y sanitaria cualquier empresa o fábrica o factoría de alimentos. Como dijimos, equipos que deben ser fácilmente limpiables, los líquidos que deben drenar fácilmente, evitar los espacios muertos, los equipos deben ser fácilmente desmontables y además deben ser estancos, es decir, que no tengan pérdidas. Los materiales deben ser inertes y deben ser resistentes. Deben también prevenirse la contaminación por partículas extrañas, por contaminación química, y deben ser compatibles con otros requisitos que tenga la misma industria. Es importante recalcar que la facilidad de la limpieza y la desinfección, como vamos a ver en el próximo módulo, se va a ver siempre afectada por el grado de adhesión que tenga la suciedad a la superficie y por el régimen de limpieza utilizado. La suciedad que no se saca en ese primer acto que hacemos de limpieza y desinfección, cuando localizamos la suciedad misma, se va a perdurar en el tiempo y cada vez va a ser más difícil su eliminación. Y esto va a dar origen, obviamente, a la formación de biopelículas que en definitiva van a atentar contra la inocuidad de nuestro producto. Como habrán podido leer o seguramente sabrán muchos de ustedes, actualmente se utiliza el concepto de limpiabilidad. Es decir, lo definimos como la facilidad que tiene una superficie, un equipo o una instalación para ser limpiada, ni más ni menos. Los métodos para evaluar esa limpiabilidad consistirán en someter a los equipos a evaluar frente a procesos de ensuciado primero y de limpieza posterior y una verificación final, es decir, ¿sirve el proceso? ¿No sirve? Frente a un ensuciamiento que le hagamos como prueba, si resiste o no para poder tener ese principio antes de que ese equipo, de que esa línea de producción sea aprobada. Por supuesto, la verificación es microbiológica, determinar si hay microorganismos y si crecen después de someter el equipo a la limpieza y a la desinfección, al equipo, al piso, a las paredes, etc. Otro tema no menos importante dentro del diseño higiénico sanitario de cualquier instalación de alimentos es la soldadura, que tengan los equipos, las líneas de producción, las piletas de lavado, etc. Las soldaduras deben seguir un patrón que también es el adecuado para el material que compone una línea de producción de alimentos. No se trata de que cualquiera venga y nos haga un trabajo de soldadura, sino que debe ser un trabajo hecho por especialistas y que sepan de lo que se trata. Vemos, por ejemplo, una soldadura defectuosa por el quemado excesivo de la superficie en la imagen de la izquierda y una soldadura perfecta en la imagen de la derecha. Otro punto importante y quebradero de cabeza a su vez para la industria de los alimentos es el sistema de desagües o de drenajes
que tiene cada fábrica o cada factoría. Cuanto más largo es, más problemas nos va a dar para su limpieza, para su desinfección y obviamente para la contaminación que puede llevar. Los drenajes sabemos que deben estar construidos de tal forma que eviten salpicaduras, que tengan la inclinación adecuada para que la salida del efluente sea en forma rápida, directa. Deben evitarse superficies horizontales, por lo cual deben tener una pendiente de forma de que el líquido fluya alejándose de la zona de contacto con el alimento. Y las superficies diseñadas justamente para evitar ese estancamiento son predominantemente convexas y redondeadas, a fin de propiciar la circulación de los líquidos y evitar justamente esos encharcamientos. Y por último nos quedan los pisos en una especie de cuarteta que nos deja la FDA como para poder preguntarnos cuestiones antes de poder pensar en desarrollar nuestro piso de nuestra industria o hacer alguna modificación o lo que fuera. Primero, la parte de higiene. ¿El piso es lavable? ¿Ofrece porosidades para promover el crecimiento de microorganismos que formen a su vez biocapas o biopelículas? Segundo, tiene que ser seguro, pero ¿seguro en qué sentido? Es un piso que cumple con los requisitos mínimos del llamado coeficiente dinámico de fricción, lo que hablábamos de que el piso debe ser resistente al caminar, al transitar con el material rodante y demás. La seguridad industrial le indica que el piso debe ser rugoso en ciertas áreas. Ahora, ¿qué tipo de rugosidad? No olvidemos que cualquier imperfección que el piso tenga conlleva un problema para poder limpiarlo, para poder higienizarlo y además va a tener seguramente producción de biofilm y ahí una fuente potencial de contaminación. Tercero, la legislación. El material ofrecido por el proveedor que nos va a realizar el piso es aprobado por alguna legislación conocida o reconocida internacionalmente. Esos pisos van a ser validados frente a una auditoría. Y por último, el proceso. ¿Qué tipo de proceso vamos a llevar adelante en ese piso? Industria cárnica, de pescado, cervecerías, conservas. Es decir, tenemos que pensar que el piso tendrá que tener la resistencia adecuada, no solamente al tránsito, sino a temperaturas extremas, a humedad extrema, etc.